Yo soy Susana Merino Lorente, soy psicóloga y en esta exposición me gustaría compartir con vosotros simplemente unas pinceladas del significado de la personalidad y la regulación emocional tras el trauma infantil y adolescente. Vamos a entender qué significa y sobre todo qué estrategias podemos utilizar desde el cuidador o la cuidadora primaria. Para ellos tenemos que entender qué significan los sucesos traumáticos, qué es el apego y qué es la regulación emocional junto a la resiliencia. Hay que tener muy claro que vamos a hablar del trauma, pero no de trastorno de estrés postraumático, ni tampoco del estrés postraumático complejo. No obstante, todas las personas viven a lo largo de su vida algún suceso traumático. Pueden ser múltiples causas, como pueden ser un evento que un niño o una niña puede vivir, como la pérdida de un familiar cercano, como puede ser una abuela, alguna catástrofe. Por lo tanto, es algo habitual y algo que tenemos que sobrellevar y necesitamos ese proceso adaptativo desde ese acompañamiento y también desde esa regulación emocional que iremos profundizando desde un entorno seguro y desde personas seguras. Desde ahí es importante el apego seguro. Para ello podemos profundizar desde aspectos que ya hablaba, por ejemplo, Bowley, desde el apego seguro. Eso es lo que necesitamos fomentar, entender qué es el apego seguro y desde ahí acercarnos a ese niño, niña o joven. Se necesita la regulación emocional. Luego, poquito a poco, vamos a ir profundizando qué significa la regulación emocional desde la regulación fisiológica, pero todo ese estado de regulación comienza desde el adulto. El adulto, el cuidador primario, es la persona que transmite esa regulación emocional, bien sea desde la ansiedad, desde el estrés o también desde el amor y desde esa aceptación incondicional. Y desde ahí llega la resiliencia. La resiliencia es fundamental para poder salir más fortalecido de cualquier suceso doloroso. Y para ello es mucho más fácil cuando se posee un apego seguro de la regulación emocional. Desde ahí sí podemos encontrar esa transformación transpersonal que iremos profundizando poco a poco. He querido referenciar y hablar de una frase que Gandhi Mahatma pronunció: no hay camino para la paz es el camino. La paz se hace al andar desde esa regulación emocional, desde ese entorno seguro y desde el ser acompañado desde esa persona que nos valida emocionalmente. Por lo tanto, ese es el camino y esa es la paz interna que necesitamos encontrar a través de este proceso interno. He querido simbolizar esta niña desde esa regulación, desde ese proceso interno, desde esa introspección que se necesita a través de esa regulación emocional. Todo comienza desde el yo, desde primera persona, para poder interaccionar con el entorno de manera más equilibrada. Para ello necesitamos ver qué pasos tenemos que integrar para poder conseguir esa regulación emocional. He querido resumirlo en 4 pasos. Primero, la integración del trauma. Primero tenemos que entender qué ocurre en nosotros desde esos sucesos adversos y cómo lo transmitimos a esos niños, niñas o jóvenes. Todo comienza desde uno y desde ahí integrarlo y ayudar a la integración a ese niño, niña o joven. Luego tenemos que entender las funciones ejecutivas, el autodesarrollo y también el autoconcepto desde la mentalidad de crecimiento. Tenemos que fomentar no simplemente la autoestima, sino simplemente el entender que la vida es estímulo-respuesta y que todo es mejorable, pero desde el acompañamiento, desde la validación, desde el estar disponible. La validación emocional es importante incluso del momento cero, incluso antes de nacer, conectamos con ese hijo o hija desde la caricia, desde ahí, desde la caricia a la barriga, a la embarazada, conecta con el niño, se conecta a través de la hormona del amor, de la oxitocina, es como abrazarlo, como validarlo. El abrazo a través de distintas investigaciones, como por ejemplo la Universidad de California, se ha visto cómo la hormona del amor aumenta
que es la oxitocina y cómo baja la hormona del estrés llamada cortisol. Por lo tanto, es importante incluso antes de nacer, cuando nace y en todo el proceso de desarrollo, el validarlo, el abrazarlo, el acariciarlo, desde esa adaptación. Y sobre todo cuando hay un problema, es importante el estar al lado, acompañarlo. Eso sí, tiene que aprender a dar los pasos solos, pero desde el acompañamiento y desde la posibilidad de expresar esas emociones. Como bien sabemos, no hay emociones ni buenas ni malas, todas son necesarias desde ahí. Y es importante gestionar el afecto del cuidador. Si el afecto, si las emociones del cuidador no están bien cuidadas, eso se transmite a través de esa sintonía o no sintonía. Por lo tanto, tenemos que sintonizar comenzando desde ese trabajo personal, desde esa respuesta congruente. Es importante que sea congruente con estos actos, con la manera de expresarlo a nivel verbal e incluso más a nivel no verbal. Desde ahí podemos transmitirlo y convertirlos en hábitos. Por otro lado, es importante entender qué es el apego. El apego es la relación afectiva más íntima y profunda. El importante que establecemos con esas personas importantes en nuestra vida normalmente son los cuidadores o cuidadores primarios. Es lo que realmente hace que esa conexión social cobre significado desde la etapa temprana. Hay factores clave del apego, pero principalmente es lo que me fomenta la seguridad, el entorno, la seguridad como persona. Y desde ahí, desde el amor incondicional, desde la aceptación incondicional, el saber que estoy acompañado o acompañada. Es importante entender las necesidades del vínculo, desde las necesidades emocionales. Es tan importante como las necesidades físicas, como la comida que encontramos en el mercado, como la ropa. Es igual de importante para que ese equilibrio emocional, para que no se convierta en un vacío. Los niños se adaptan de la mejor manera que saben y pueden, pero hay veces que es un proceso desadaptativo. Tenemos que entenderlo desde ahí porque tenemos que aprender cómo solventar esos posibles problemas para salir fortalecido. Y para eso tenemos que entenderlo desde las emociones, desde ponerle nombre, desde identificarlo, desde expresarlo y encontrar soluciones. Desde una forma segura, desde una protección realmente validada, congruente. El vínculo es importante desde el cuidador, desde ese apego seguro. Es importante entender que ese apego es seguro desde distintas situaciones, distinto entorno y que sea congruente en todo momento y que esa aceptación incondicional esté siempre presente desde el estar disponible. Y por último, que no menos importante, desde la protección desde el entorno familiar, el entorno social, saber que ese entorno es seguro y desde ahí se puede producir más fácilmente esa regulación emocional y fisiológica. Los principios para potenciar la autorregulación. Primero necesitamos crear un entendimiento de las conductas. ¿Por qué tenemos ese tipo de conductas? Porque esas manifestaciones casi siempre hay un estímulo que lo desencadena. ¿Y cómo nos comunicamos? También con el niño, la niña o el joven. Desde el potenciar este tipo de recurso en los cuidadores primarios e identificar y gestionar los sentimientos. Desde ahí tenemos que entender qué ocurre, entender cómo se adapta ante ello y encontrar ese consenso, esas soluciones más efectivas de ese acompañamiento necesario. Necesitamos observar que no juzgar. Es desde la mente plena, desde la curiosidad, el validar, el verbalizar, el no sobreinterpretar, pero sí el saber escuchar, desde esa escucha activa de las emociones, no simplemente desde la palabra, sino también desde esos indicadores que me pueden mostrar qué siente, qué vive. Cuando hay miedo, cuando sentimos que hay una situación de riesgo,
tenemos tres respuestas básicas. Una es la lucha, otra es la huida y otro el bloqueo, cuando es un miedo intenso. Si lo entiendo desde ahí, desde el proceso que lo desencadena, podré indicarle antes de que se desencadena cómo enseñarle ese proceso de autorregulación, desde ese escaneo corporal que se utiliza en estrategias como el mindfulness. Entender qué ocurre en mi cuerpo y a través de la respiración, desde el aquí y la ahora, desde el presente, regular mi cuerpo, consecuentemente regular mis emociones y tener otro tipo de respuestas más efectivas y más constructivas. Por lo tanto, necesitamos sintonizar para apoyar la regulación infantil y juvenil desde esa empatía, ese saber ponerme los zapatos de ese niño, niña o joven y buscar la oportunidad para crear y mantener y fortalecer el vínculo. El suceso adverso se puede convertir en una oportunidad, en una forma de crecer, aunque duro, podemos crecer de todas las experiencias desde ahí, convirtiendo el entorno en un entorno seguro. Esto es fundamental para poder ayudarle a gestionar las emociones. Por lo tanto, las habilidades de autoevaluación se trabaja de una parte holística, es decir, la parte fisiológica del cuerpo, que es el que le envía la información al cerebro a través de la respiración. Si tenemos una situación de estrés, ansiedad, automáticamente respiramos de una manera entrecortada, no respiramos de manera adecuada, le enviamos esos mensajes al corazón, a los pulmones, de ese aire entrecortado y rápido, y desde ahí le enviamos toda esa información al cerebro, a la parte amígdala, al hipocampo, y no conectamos con la parte del cerebro que conecta con la parte racional o de la decisión más efectiva, que se llama la corteza prefrontal. Por lo tanto, hay una conexión entre la parte, como he dicho, fisiológica, cognitiva y emocional. Y para eso tengo que entender cómo fomentar la empatía, el ponerme en sus zapatos y ponerse en mis zapatos desde el cuidador. Identificar lo que desencadena ese tipo de episodios o ese tipo de miedo o esa percepción de riesgo. Mantener la regulación corporal emocional. Todo empieza desde el cuidador primario. Tengo que mantener esa regulación para poder transmitirlo, contagiarlo, validar lo que le ocurre. Como hemos dicho, no es bueno ni malo, pero desde el entendimiento podemos hacer que sea efectivo, que haya otro tipo de resultados. Ser congruente con lo que se dice y con lo que se hace. Recordad, el lenguaje no verbal es incluso más potente que el verbal. La cooperación bidireccional no se trata solo de yo ayudarle, sino también se trata de hacerlo importante a través también de mis necesidades, el compartir, hace dividir los hechos negativos y el compartir hace multiplicar los hechos positivos. Por lo tanto, el hablar del joven, del niño o niña, de la familia en torno de una manera constructiva, no destructiva. Por lo tanto, hay tres premisas principales que podemos abordar en la autorregulación. Primero, identificar, notar lo que me ocurre desde la respiración, desde identificar lo que me ocurre, ponerle el nombre a esas emociones, permitir, nutrirme desde ese cuerpo regulado, desde un cuerpo y un entorno seguro, desde ese equilibrio. Hay mecanismos y ejercicios como la ola del océano que han sido estudiados por investigadores como Schwartz, Lane y Morgan, que habla de metáforas, de meditación y procesos de regulación que se puede integrar. También se puede integrar a través de no solo de símbolos, de metáforas y también de parábolas. También es importante modular. Modular es una forma también de adaptarse a ese acontecimiento para poder expresarlo de manera regulada y de manera mucho más constructiva, para encontrar soluciones efectivas y desaprender lo que en un momento dado puede hacerme daño para aprender ese tipo de mecanismos y resultados positivos. Por lo tanto, la resiliencia para los niños y jóvenes podemos resumirla en varios pasos para llegar a conseguirla. Una de ellas sería una forma
de relaciones con significado. La resiliencia realmente es la capacidad de las personas de responder constructivamente a un evento adverso, que nos permite, entre otras cosas, resistir a la adversidad. Y por otro lado, es una manera de transformar esa situación traumática en oportunidades. Por lo tanto, es fomentar también la solidaridad, el compartir, también el mantener los hábitos, esas rutinas diarias constructivas. También es muy importante el descansar, el dormir bien. Necesito realmente integrar esa información y mi cerebro necesita del descanso, necesita del dormir de una manera adecuada. También el autocuidado es fundamental, desde el autoconcepto bien definido. Crear y mantener ese autoconcepto positivo desde el adulto, desde también ese lenguaje no congruente, desde a través de los hechos, a través de los signos, reafirmar esa parte tan importante, esa grandeza que tiene ese niño, esa niña o ese joven. También es importante tener un significado de la vida, un propósito. Desde ahí también incluso los sucesos adversos te puede conducir a un propósito, a un cambio. Desde ahí esa oportunidad. Aceptar los cambios, adaptarse, buscar ese proceso adaptativo desde esa transformación personal y transpersonal. Y también aprender algo que cuesta muchísimo, aprender a pedir ayuda, a pedir ese apoyo cuando es necesario. Hay veces que la persona que menos nos imaginamos está ahí presente, el pedirlo y sobre todo desde el cuidador o cuidadora primaria estar presente, estar disponible. Por lo tanto, podemos resumir la capacidad resiliente en 3 pasos fundamentales. Primero, desde la aceptación de lo que me ocurre y de lo que ocurre. Desde ahí buscar ese proceso adaptativo y desde ahí aprender esa nueva forma de integrarlo a través de esa capacidad resiliente. La caricia alimenta al corazón del niño y la niña y al joven. Por lo tanto, es una manera de acariciarlo, de aceptarlo, de abrazarlo. Es importante tener eso en cuenta desde todos estos conceptos que hemos ido abordando a través de esa exposición. La capacidad resiliente es mucho más fácil cuando el entorno ayuda. Hay veces que hay sucesos traumáticos que desde la familia incapacita a varios miembros y desde ahí es más difícil para el niño, la niña o el joven de pedir ayuda o de expresar. Pero tenemos que tener en cuenta esas necesidades tan importantes que se necesitan en esas primeras etapas de vida, porque es cuando se está formando el cerebro, es cuando realmente necesitamos esa validación, es cuando son etapas y periodos críticos para que esa capacidad resiliente sea todavía más reforzada y también el proceso apego. Por lo tanto, tenemos que estar siempre disponibles a estos niños y niñas y jóvenes desde estos 3 pasos fundamentales. Por lo tanto, ya para terminar, me gustaría ya enfocarlo desde estos aspectos, desde la necesidad de fomentar el apego. Los niños, niñas y jóvenes necesitan aprender a cuidarse a sí mismos desde la curiosidad y no desde el miedo, desde el amor y la seguridad del cuidador o cuidadora primaria, desde la nutrición a nivel también emocional, desde el sueño, desde el descanso, desde el ejercicio físico, que también es muy importante a nivel también físico y mental, y el juego, el aprender a jugar con los niños, el compartir esa experiencia y desde ahí crecer juntos, el saber y el aprender a gestionar emociones, el socializarse y sobre todo siempre teniendo muy presente que es necesario fortalecer esos vínculos a través del compartir y del autoconcepto bien definido, fomentar siempre la mentalidad de crecimiento desde esa aceptación incondicional. La regulación emocional siempre hay que entenderla desde las emociones y lo que ocurre en mi cuerpo, desde esa mente plena. Puedo aprender a escanear mi cuerpo, desde entender lo que ocurre y a través de la respiración, desde el aquí y la ahora, desde el entendimiento que el entorno es seguro, puedo obtener otro tipo de respuestas
y desde ahí transmitirlo al niño y la niña ante las experiencias que se han podido vivir. Y sobre todo también entender la información sobre los factores clave de la autorregulación. Hay autores que trabajan sobre ello y han hablado también de estrategias muy sencillas que se pueden entender desde lo que ocurre en mi cuerpo y en el cerebro. Hay autores como el Dr. Seeger, como Van der Kolk, que habla del proceso traumático y que podemos hacer desde el entendimiento de lo que ocurre y desde ahí saber qué es lo que en un momento dado puede desencadenarlo y desde el entendimiento de lo que ocurre en mi cerebro, poder romper esa cadena. Lo importante es entender que en un momento dado se ha podido ser víctima, pero desde esta regulación, desde esta liberación, una vez que hayamos llegado a esa capacidad resiliente, podremos tener la capacidad de mirar atrás y sentirnos libres de esa situación y sentir que ese crecimiento transpersonal se ha conseguido a través de ese camino de paz. Por lo tanto, es necesario fomentar la capacidad resiliente desde ese apego seguro y desde ese acompañamiento, creyendo siempre en la grandeza del niño o la niña o el adolescente. Para terminar, simplemente me resta el agradeceros el haber atendido a esta exposición y sobre todo espero haberos aportado respuestas para entender el significado de esta realidad y haber aportado también algunas pautas y entendimiento de qué hacer y cómo poder acompañar de una manera más afectiva a ese niño, niña o joven. Y recordad, la caricia es lo que alimenta el corazón de nuestros niños, niñas y jóvenes. Gracias.